hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorie? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Gracias, Pipe. Bueno, chicos, había olvidado grabar, entonces vuelvo y les repito para que quede grabado. Vamos a estudiar esta porción de la palabra para saber cómo recibir la palabra de Dios y los efectos que producen en nosotros eso. ¿Listo? Entonces, ya Pipe nos colaboró leyendo Primera Tesalonicenses 2, 13 al 20. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cómo arranca el versículo 13? Vale, ¿cómo arranca el versículo 13? ¿Cómo arranca? Solo las tres primeras palabras. ¿Qué dice? Por lo cual, Por lo cual, entonces, ¿ustedes qué creen? Que esto es la continuación de lo que estábamos viendo anteriormente, ¿cierto? Entonces, esto se conecta con lo que hablamos. Y ya aquí Pablo, anteriormente cuando lo leímos en el versículo 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de que vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ya nos venía diciendo sobre el trabajo duro que él había tenido y básicamente en el 13 que acabamos de leer, que Pipe nos colaboró, dice que da sin cesar gracias a Dios. Pablo sabe que no trabajó en vano, o sea, es claramente que él no trabajó en vano y él no dice aquí, por ejemplo, que no trabajó de día y noche con fatiga y no le sirvió de nada, por el contrario, tuvo sus buenos frutos. Entonces, continuando con la lectura, después ahí dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibís no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros, en vosotros los creyentes. Aquí Pablo dice que ellos recibieron la palabra de Dios que nosotros predicamos, o sea, Silas y Pablo, recuerden que ellos fueron a Tesalónica, entonces ellos ya le transmitieron la palabra y no fue palabra de ellos, sino fue la palabra de Dios, entonces lo que transmitieron ellos fue la palabra de Dios. Entonces, esto me hace pensar en dos ejemplos de la vida real, ¿no? Y es que hay muchas cosas que en la actualidad son buenas y que el hombre ha descubierto. Muchas cosas que el hombre ha descubierto y que claramente son buenas aprenderlas. Entonces, eh, hay que entender que son buenas, pero ninguna de esas cosas buenas que el hombre ha descubierto se comparan con la revelación de Dios al hombre por medio de su palabra, ¿sí? No se compara nada de eso. Ninguno de los descubrimientos que nosotros podamos hacer va a afectar la vida en sí, como si lo puede hacer la palabra de Dios. Entonces, eso es un ejemplo que les quiero traer. Y otro, yo no sé si ustedes alguna vez han visto alguna película que les ha emocionado muchísimo, sobre todo a Tatis que le encantan las películas. A mí me pasó alguna vez, yo no sé si ustedes escucharon de esa película, incluso ya salió la segunda parte, pero salió hace mucho, hace poquito, hace bastante, hace como unos años, no gustó mucho, pero a mí me gustó mucho la primera película del Día de la Independencia. ¿La recuerdan? De Will Smith, ¿sí? A mí me encantó esa película en su época cuando salió, eso más o menos fue en el 95, 93, más o menos, 96, no me acuerdo bien cuándo salió, pero recién salió, a full me creí la idea de que nos iban a invadir, de que en todo tiempo íbamos a estar en una guerra con los alienígenas y que en cualquier momento nos tocaba montarnos en aviones y todo el rollo que se me armó en la cabeza con respecto a este tema. Pero entonces, eh, cuando tú vas creciendo, se olvida eso pasa. Esos son pensamientos que realmente afectan por un momento, pero no se quedan en toda la vida. Y también lo traigo a colación, ¿por qué? Porque eso pasa también con lo que le pasa a uno cuando uno es adolescente. ¿Qué le sale a uno en la cara? Los barritos, el acné. Es algo pasajero. Entonces, eh, en cambio, cuando lo comparamos con la palabra de Dios, no es algo superficial como lo es el acné en la piel.
La palabra de Dios transforma la vida y transforma el corazón. Entonces, este es un libro totalmente distinto a todos los que ustedes puedan ver. Entonces, no es un libro que solamente se lee y ya. Y no hablo netamente del libro como una pasta o como un objeto, sino es lo que hay, el contenido, es realmente lo que es distinto. Entonces, por eso es un libro que debemos atesorar, ya que en él encontramos un contenido totalmente distinto que nos cambia la vida. Entonces, Pablo menciona que recibieron la palabra de Dios y esta, aquí dice, actúa en vosotros, o sea, en nosotros, los creyentes, los creyentes, los que creemos en Cristo. Entonces, esta palabra actúa de esa forma. Entonces, vamos a ir al versículo 14, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Si se acuerdan la primera vez, acuérdense dónde estaba Tesalónica. ¿Se acuerdan del mapita que les mostré? Arriba estaba Tesalónica, en todo el norte de Macedonia. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí Pablo dice que eso se parece a las iglesias, que el mapa de Grecia está así como aquí arribita y aquí abajo se encuentra Jerusalén. Entonces, son culturas totalmente diferentes, pero lo que nos trata de decir acá es que pasaron por lo mismo. Dice que más adelante padecieron exactamente lo mismo. Si seguimos leyendo, dice acá, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. No importando la cultura, les pasó exactamente lo mismo. Entonces, dice que Pablo diciéndoles que al escuchar la palabra de Dios se vieron en problemas. O sea, cuando nosotros adquirimos ese conocimiento, vamos a recibir gran oposición. Entonces, en pocas palabras, que no es nada nuevo, que sí o sí vamos a recibir oposición de cualquier persona. Lo que ellos han vivido es lo que otras iglesias ya lo hicieron y que no es nada nuevo, que ya lo hicieron en Judea, que a se les tocó, pero no es nada nuevo. Entonces, pensaba en algo en una situación que nos pasa cotidianamente, y lo digo cuando estuve en mi época de colegio, y yo creo que a ustedes les pasó y les está pasando, sobre todo en la universidad, es que, por ejemplo, cuando ustedes están con sus amigos o en diferentes circunstancias, yo no sé si a ustedes les han dicho como cosas como, ya le lavaron el cerebro, cosas así. O, por ejemplo, no me imagino que no se habrá hecho como ellos, o cosas como, no puedo creerle que usted crea en un Dios que creó la tierra en 7 días cuando se supone que científicamente está comprobado que no es así. O sea, tipo de esos comentarios posiblemente nos han hecho alguna vez en la vida y que nos hacen pensar, oiga, sí, ¿no? Pero entonces, ¿en qué estamos? Pero apenas recibes o sea, cuando realmente adaptas la palabra de Dios a tu vida, vas a encontrarte con ese tipo de cosas en tu vida. Vamos a encontrarnos con que van a llegar ofertas muy tentadoras a nuestras vidas y muchas veces va a pasarles que no sé si se encuentran con compañeros que les va súper bien en la universidad, súper bien en el colegio y a ustedes no. Entonces, muchas veces al participar en cosas falsas, deshonestas, plagios y entre otras muchas cosas más, eso causa una consecuencia y puede ser que sea bueno el hacer eso para que les vaya bien, pero realmente no están generando un buen testimonio. En consecuencia, lo que hace para que ustedes se sientan así es que los empiezan a apartar. Entonces, no, este muchacho no, porque él no le gusta hacer eso. Pero entonces aquí Pablo nos dice que tengamos mucho ánimo y sobre todo no nos sorprendamos de eso, de ese tipo de cosas, que vamos a sufrir mucho rechazo por hacer las cosas bien, porque siempre ha sido así y siempre lo será. Entonces, nuestro caso no es el único. No sientan que somos las únicas personas que nos pasa eso. Y es claro que eso no es un consuelo saber que eso nos pasa a todos, pero sí nos hace sentir que estamos yendo por el camino correcto y sobre todo que estamos en compañía de las personas correctas. Entonces,
Eso nos ayuda bastante. En el versículo, más adelante ya ahí hace una lectura de lo que sucedió. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Más adelante, eh, la segunda parte que sucede cuando recibimos la palabra, la vemos aquí y la usa para animarnos. Entonces, lo dice en el 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver nuestro rostro. La primera cosa que vimos es que produce persecución, ¿sí? Y lo segundo es que hay familia. Y no es la que estamos hablando de nuestra familia de sangre, sino la familia que nosotros, donde podemos crear lazos de amor. Por ejemplo, esto es una familia. Aquí podemos generar lazos de amor. Y lamentablemente por la situación en la que estamos viviendo actualmente, por el tema del coronavirus, nos hace cada día valorarla más, ¿cierto? Hace mucha falta estar uno con el otro. Entonces, eso hace valorar y conformar más los lazos de amor. Por eso es importante que nos reunamos cuando estemos en reunión de jóvenes, en reunión en el culto, aprovechemos esos tiempos, porque ahí es donde creamos esos verdaderos lazos de amor. Y eso realmente no tiene ningún precio. En el versículo 18 dice así, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La tercera cosa que nos dice aquí que sucede cuando recibimos la palabra de Dios es que Satanás pasa a ser tu enemigo. Es claro. Cuando tú recibes la palabra de Dios, es fijito que Satanás de una vez empieza a apoyarte. Pero eso no quiere decir que por solo recibir la palabra de forma intelectual ya lo tengamos de enemigo, porque el escucharla o estudiarla y aprendérsela, eso no te sirve. Tienes que tenerla en tu corazón, realmente aplicar lo que te dice la palabra. Hay que recibirla de corazón. Y es cuando tu vida empieza a ser transformada, cuando Satanás empieza a darse cuenta, este se me está torciendo. Entonces ahí es cuando él empieza a estorbarnos en todo lo que hagamos. Entonces, claramente, si ustedes han recibido la palabra de Dios, se podrán haber dado cuenta de que muchas de las cosas que ustedes han querido hacer se han visto estorbadas, estorbadas y estorbadas. O sea, él en todo momento nos estorba cuando estamos haciendo bien las cosas. En esas situaciones, simplemente, muchachos, les recomiendo que confiemos en Dios. Y como mencionaba la vez pasada, preguntémosle a Dios si es su voluntad que las cosas se den así. Es claro que siempre vamos a tener obstáculos en nuestra vida. Siempre, siempre, siempre. Pero el Señor siempre va a llevar a cabo su propósito. O sea, no se preocupen. Puede que hayan estorbos y momentos en que no encuentren salidas, pero el Señor siempre tiene fijado un rumbo para cada uno de ustedes. Y lo digo a nivel de su universidad, del colegio, de su vida. Todo lo que se emprendan, como les decía la otra vez, denle una prioridad. El Señor tiene un objetivo para eso. Entonces, en el versículo 19 dice así. Bueno, y una última cosa que nos dice, si lo encontramos acá. Entonces dice acá. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces aquí nos dice que recibimos esperanza o gozo o corona. Y cuando nos dice esa corona, no es esa corona ahí de rey, sino es esa corona de ganador. Esa corona, no sé si ustedes han visto las carreras de atletas que les dan una coronita con unas hojitas. Algo así. Esa es una corona de ganador. En pocas palabras, chicos, necesitamos empezar a trabajar en anunciar la palabra de Dios. Es nuestro trabajo. ¿Y cómo? No tienen que ser predicadores. Con ninguno les estoy pidiendo eso. Tienen que ser cosas de la vida diaria.
por ejemplo, están con sus compañeros hablando de algún tema. El ejemplo que ustedes dan frente a la sociedad es muy valioso. Vale más que 1000 palabras. Lo que puedan decir muchas veces no se va a ver tanto como lo que ustedes impactan con su forma de vivir. Les mencionaba el tema de evitar, por ejemplo, caer en el tema de hacer plagios, cosas deshonestas, falsas. Todo eso genera una imagen positiva de ustedes si ustedes no lo hacen. Y van a decir, pero ¿por qué esta persona no lo hace? Simplemente ustedes no tienen que mencionar muchas veces las cosas, porque a veces sé y tengo claro que se dificulta muchas veces decirle las cosas de Dios a otras personas, y mucho más cuando no creen nada. Entonces, nuestro testimonio es nuestra mejor arma en este momento. Entonces, ¿cuáles son las 4 cosas que les mencioné que sucede cuando recibimos realmente la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Quién me puede recordar la primera? Juan Andrés, que levantó el dedo. Yo que ya anoté. ¿Qué sucede? Sucede, bueno, va a haber obstáculos cuando recibimos la palabra de Dios. Exactamente. La Vamos a darle la segunda, oportunidad a otro. vamos a quedar. Pero Bueno, le damos la bueno. oportunidad a otro. Bueno, Sofi, ¿qué pasa en segundo? En segundo lugar, o sea, cuando lo que dice Juan Andrés, sí, nos causa una persecución, sí o sí, y van a generar muchos obstáculos. Y lo segundo que ganamos con recibir la palabra de Dios, que es Sofi, quedó congelada Sofi. David, ¿qué anotaste? ¿Anotaste, David? Tampoco está. Santi, ¿qué anotaste? ¿Cuál es la segunda? Rayos, estaba anotando, de hecho, pues es que creo que es sobre la esperanza, ¿no? Que, digamos, tenemos esperanza en la, ¿no? Esa es la última. Esa es la última. ¿La segunda cuál es? ¿Quién la tiene? Yo, familia en Cristo. Una familia en Cristo. Muy bien, Vane, muy bien. 5 puntos más para el juego. ¿Y la tercera? ¿Quién la tiene? ¿Tati, la tienes? Es que yo no las anoté como en orden. ¿Y cuál te crees que te falta? Uy, no lo sé. Pues yo tengo también lo de los obstáculos, lo del... Tengo lo de tener compañías correctas. Y ya. Bueno, es que me estaban dando un anuncio aquí chiquitico, pero no, es Satanás, ¿te acuerdas? Ok. ¿Y cuál es? ¿Qué pasa a ser Satanás de nosotros? ¿Qué recuerdas? Eh, Ay. Recuerden que cuando recibimos la palabra de Dios, Satanás pasa a ser nuestro enemigo. ¿Listo? Claramente cuando recibimos de corazón la palabra de Dios, Satanás va a estar ahí. Y es inevitable. ¿Listo? Y el último fue el que dijo Santi. ¿Quién me lo recuerda? Sofi. 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 Se fue. Bueno, y como lo dijo Santi, entonces recibimos una corona. Eso lo que les mencionaba es que esa es nuestra esperanza. ¿Sí? El Señor nos premia de cierta manera por hacer las cosas bien. Entonces, aunque no deberíamos esperar nada a cambio, el Señor así nos premia. Entonces, voy a dejar este ratico aquí. No sé si tengan algo que comentar. ¿Quieren decir algo? ¿No? Bueno, entonces voy a pausar acá.